Humanismo tecnológico. Gladys en Éxitos. Y hoy en la sección Humanismo Tecnológico tenemos invitada a Marianela Hurtado. Marianela, ¿cómo estás? Marianela es consultora en comunicaciones, especializada en el desarrollo de estrategias comunicacionales para posicionar empresas y profesionales. Y vamos a estar trabajando con Marianela hoy cómo manejar las comunicaciones corporativas en tiempos de inteligencia artificial. Ese es uno de mis temas favoritos, Marianela. Cuéntame, ¿cómo lo estás viendo ahorita en las empresas y qué experiencia tienes con respecto al uso de inteligencia artificial? Marianela, te escuchamos. Bienvenida, buenas tardes. Creo que por el Zoom, creo que tienes apagado el micrófono. Vamos a revisar. Ahora sí, ahora sí. Ok. Marianela, ¿cómo estás viendo el tema de la comunicación corporativa y el uso de la inteligencia artificial en las empresas con las cuales tienes relación en este momento? Ay, qué nervio. La comunicación está fallando. Bueno, eso es lo que puede pasar con la tecnología, que nos Ajá, ayuda para ajá. vencer las distancias, como en este caso, pero también hay que tenerle a veces paciencia y ayudarla un poquito a que nos saque adelante. De hecho, cuando tú trabajas, por ejemplo, situaciones, lo que es la comunicación efectiva en manejo de crisis, ¿qué recomendaciones das, Tulia? Mira, hay múltiples recomendaciones. La primera y la más importante de todas es poder tener un monitoreo de entorno muy bien armado, con palabras y con situaciones claves, porque básicamente la lectura del entorno es lo que te permite a ti tener como un escenario o Mm, varios escenarios frente a las diversas situaciones que pueden estar enfrentando las empresas. Entonces, claro, la crisis mejor manejada es esa que no ocurre, por supuesto, y mm. que ya tú tienes mapeada. Entonces, pareciera que el control de daños de una crisis comienza cuando la crisis está ahí, pero mentira, nosotros tenemos trabajando en eso muchísimo tiempo antes de que la crisis se presente. Mm. Y eso verdaderamente es lo que puede hacer ese elemento diferenciador entre hacer de una crisis una real tragedia o una oportunidad para la empresa. ¿Una oportunidad incluso para crecer o solamente una manera efectiva de abordarla y poderla navegar sin traumas y sin perder tanto, ¿no? De Hay, sobrevivir, ¿cómo es? hay temas bueno, que son sumamente desafiantes, por ejemplo, empresas que sufren un hackeo informático. Ciberseguridad, que es uno de los elementos claves en este momento. Entonces, bueno, si tú tienes una cantidad de clientes afectados, si tienes a tu equipo también trabajando en el tema en vez de llevar a cabo labores y operaciones normales de la compañía y no tienes un plan ya estructurado para que en caso de que eso pudiese ocurrir, que nos puede ocurrir a todos, un hackeo o un ataque Mm, cibernético, ujú. estás perdiendo mucho tiempo en la toma de decisiones y dejas de comunicar asertivamente y de manera efectiva. Entonces, esos espacios que pierdes con el silencio son espacios que puede tomar la competencia, son espacios que puede tomar el mismo hacker o el que está haciendo el elemento de ataque a tu empresa, y entonces monopolizar el mensaje, y eso hace que tú no tengas entonces la posibilidad de dejar claro cuál es tu posición pública con respecto al problema que se está enfrentando. Y ahora sí la tenemos, recuperamos ya la comunicación con nuestra invitada, con Marinela Hurtado, consultora también de comunicaciones, especializada en el desarrollo de estrategias comunicacionales para posicionar a empresas y a profesionales. Estupendo, Marianela, que te tenemos acá para poder que nos cuentes un poco cómo estás viendo el asunto de la inteligencia artificial y cómo lo están aplicando las organizaciones en este momento. Ok, bueno, yo les cuento que la inteligencia artificial para mí en este momento es una oportunidad que todo el mundo tiene que aprovechar. No hay que tenerle miedo, sino aprender a usarla en beneficio de nuestros objetivos. Y así lo están haciendo las empresas. Por ejemplo, estuve investigando y vi como todas las transnacionales están utilizando la data que tienen para entender mejor a sus consumidores y poderles hablar de una manera más personalizada. Ujú. ¿Ok? Yo pienso que hay que verlo como la comunicación corporativa en relación a la inteligencia artificial, ver lo que son los desafíos, los riesgos y las oportunidades. ¿Tú lo ves Oportunidades tienen eso. y lo ves como una posibilidad
de ampliar y de hacer mucho más efectivo el campo de la comunicación o lo ves como un riesgo? ¿Cómo crees que lo están percibiendo? Hay de todo un poco y depende del approach que tú le hagas. O sea, una oportunidad, entender la data, personalizar mensajes, hacer actividades que son repetitivas que las puedes hacer a través de inteligencia artificial y que te va a dar más tiempo para lo estratégico. Pero hay desafíos. El primer desafío que yo lo veo que es el gigante es la falta de empatía. Y como sabemos, la comunicación corporativa está muy basada en valores, en conectar con tu público, en hablarle de una manera constante que sea la forma en que habla la empresa, que es lo que construye la reputación, lo que tú dices, lo que tú haces, todo tenga una coherencia. Si tú empiezas a utilizar la inteligencia artificial de una manera equivocada, por ejemplo, le dice, hazme una campaña corporativa para hablar de mi banco, pero no le das los suficientes detalles, te va a hacer una campaña corporativa, sí, pero no va a conectar realmente con los valores de tu banco, los valores de tus empleados, y realmente vas a estar perdiendo una gran oportunidad o incluso vas a crear ahí un vacío de comunicación, que era lo que estaban hablando antes, que otro lo va a venir ayer. Otro desafío allí y otro riesgo es la información falsa que puede circular dentro de la inteligencia artificial, que sea mal manejada. Y como empresas siempre debemos estar pendientes de revisar qué aparecen en las búsquedas de inteligencia artificial cuando pongo el nombre de mi compañía, Mm. para uno estar revisando y haciendo seguimiento que lo que aparezca allí es lo correcto. Hay una cosa Entonces, importantísima y es que hubo un estudio que salió, si no me equivoco, esta semana o la semana pasada, que hablaba acerca de las crisis reputacionales por fake news. Y correcto. básicamente es a lo que estás haciendo referencia, es decir, también la inteligencia artificial, por supuesto, puede ser utilizada como toda herramienta para hacer el bien, para agregar valor, para mantener el propósito de la organización, pero también existe el riesgo, la posibilidad de que alguien que quiera hacerle daño a la reputación de la empresa, pues monte desde la voz del CEO de la compañía, dando alguna declaración que no es real y que entonces con la posibilidad misma de utilizar bots u otras herramientas, pues entonces divulgue esa información. ¿Cómo crees que Mira, deberíamos manejarlo? ahí juega un rol muy importante lo que tú estabas diciendo antes, que es anticiparse. Crear una reputación sólida y mantener unos valores a la vista y que sepan que esta empresa actúa de esta manera y estar siempre haciendo seguimiento de qué se está haciendo, qué se está diciendo de mi empresa, pues nos va a ayudar a cuidar esa reputación y a cuidar esa imagen que queremos dar a través de la comunicación corporativa, que la gente cuando vea eso, lo primero que haga es dudar, dice, uy, esto no me Exactamente. parece real de esta compañía que nunca habla así, o este señor, si se ha dado a conocer el CEO, de repente aparezca diciendo unas cosas que realmente no Ujú. tienen coherencia con lo que siempre se ha transmitido de él. Entonces, la anticipación ayuda mucho. Yo recuerdo que en la empresa donde yo trabajaba en el área corporativa, siempre que trabajábamos en el área de crisis, decía, hay que aprender a bailar antes de ir a la fiesta, porque tenemos que estar preparados, no podemos llegar a la fiesta a aprender a bailar. Cuando se presenta la fiesta, nosotros tenemos que saber todos los pasos que tenemos que dar. Y Es eso para mí, en este caso, aplica perfectamente. De hecho, ustedes acaban de comentar algo que para mí es esencial, que es una comunicación, vuelvo al punto inicial, efectiva. Empresas que están constantemente comunicando, pero que además evidencian congruencia entre lo que comunican y lo que hacen en la práctica, en esa conexión con la gente, desmonta incluso cualquier campaña falsa que pueda surgir, ¿no? Que pueda haber. Totalmente. Como bien dicen, o sea, inmediatamente, pues el que conoce, el que conecta, y bueno, en esa conexión real con los clientes, con los usuarios, inmediatamente ese vínculo desmonta, ese vínculo automáticamente debilita esas campañas, esos fake. absolutamente. Pero ¿por qué cuesta tanto en algunos casos hasta comunicar y decir, hablar claramente? Es un secretismo, una cosa. Hay algún problema y entonces tú ves que algunos no te terminan de informar y uno dice, pero ¿por qué no informas de la manera más natural? Si la Marianela, información es tan esencial. Marianela, cuéntanos Así es. cómo ves tú este tema, porque efectivamente a veces cuando hay situaciones de crisis o de riesgo, hay empresas que se cierran, yo digo que se cierran como una concha, y entonces no quieren comunicar nada. Y cómo digamos, cómo lo manejarías tú o cómo persuadirías a esas personas que están en junta directiva para que decidan, bueno, sí, necesitamos comunicar, es Ujú. importantísimo.
Bueno, uno es la anticipación y lo segundo sería demostrar con evidencia lo que están diciendo en las redes o en los medios sobre nuestra empresa, que no son ciertos, y sobre todo que cuando suceden estas situaciones de crisis, a los empleados los empiezan a contactar. Mira, esto es verdad que está pasando en la empresa. Y tú tienes voceros entrenados, muestras con evidencia lo que está pasando y por qué tú tienes que dar la cara y asumir la situación con total franqueza, que eso es lo que inmediatamente le va a bajar el volumen a una situación. Totalmente. Porque como tú decías, cuando hay un silencio, alguien lo va a llenar. Alguien va a decir, no, o puede ser un empleado tuyo, y no, lo que pasa es esto y esto. Y él no está diciendo como debe ser los mensajes claves de vocería. Entonces va a venir otro que va a llenar el silencio con información que no es la correcta. Que ahí no es la estoy apropiada. totalmente de acuerdo, Marianela, porque básicamente los públicos internos, los empleados, la gente que hace vida en la organización son los voceros informales por excelencia. Y entonces si esos voceros no están alineados y no están informados, imagínate tú cuando esa gente vaya al automercado, a la farmacia, al club, a la Claro. parrilla, Exacto. y les pregunten Sí, qué está señor. pasando Y en ese la sería organización y no sepan. No, el no. tercer punto, mantener informada a tu organización sobre lo que está pasando y decir, bueno, los voceros oficiales que van a ir a los medios son tal y tal persona. Pero es Y esencial. que ustedes, y esto es lo que está sucediendo, es esto y esto, para que ellos manejen la información y no empiecen a inventar Y cuentos o más a decir cosas en que esta no etapa son. que estamos de la era de la información o la era de la desinformación, aún más, y ahí tenemos ejemplos en otros ámbitos como la monarquía, las monarquías que guardan siempre un silencio y más bien lo que Bueno, hace es generar todas las dudas habidas y por haber Tienen y unos hasta protocolos que son distintos desinformación. a lo que uy, quizás sí. es el momento Yo creo actual. que Va. sí, están totalmente en una era pasada. Y lo acabamos de ver. Yo decía, si yo diera clases en la universidad, creo que tomaría este caso, el de la monarquía inglesa, con la Oh, información total. de la princesa, para decir, mira, todo esto es lo que no tienes que hacer. Para no originar además toda esa campaña de desinformación que les hace daño. Bueno, muchísimas Sí. gracias por haber estado con nosotros, Bueno, Marianela Hurtado, consultora de comunicaciones especializada en el desarrollo de estrategias comunicacionales para posicionar a empresas y profesionales. Despedimos rapidito, pero invitando a que se queden la segunda hora y escuchen y disfruten y aprendan también, como estoy haciendo yo aquí en esta coanimación con Tulia Monsalve. Es consultora en comunicación estratégica, es profesora también de la Monte Ávila en este tema y conductora de hoy de Gladys en Éxito. Es Gladys y Tulia, hasta las 3. A continuación, programa a todo usuario tipo ¿Cuándo